145.000 millones de dólares. Ya sé, es una cifra tan salvaje que cuesta hasta procesarla, ¿verdad? Pero este es el tremendo gasto de capital proyectado que el mercado tiene que asimilar hoy. No es solo un montón de dinero, es un número que nos cuenta una historia alucinante sobre el futuro de la tecnología. Así que vamos al grano y sumerjámonos de lleno en los datos para entender qué significa realmente esto y cómo interpretar estos movimientos de mercado. Bienvenidos a este desglose a fondo del primer trimestre de 2026 de Meta. Hoy no nos vamos a quedar en los titulares facilones. Vamos a aplicar una metodología clarísima de 4 pasos. Una forma de levantar el capó y ver de verdad los cimientos financieros de cualquier tecnológica. Y oye, Meta es literalmente el caso de estudio perfecto para aprender a interpretar lo que de verdad importa cuando nos plantan delante un informe de resultados. Nuestro plan de batalla de hoy se divide en 4 pasos. 1. Segmentos de negocio. 2. Salud financiera. 3. Estrategia y CAPEX. Y 4. Riesgos ocultos. Es un marco súper directo, sin rodeos, para evaluar cualquier empresa en el mercado sin dejarnos engañar por el ruido. Así que paso 1. Segmentos de negocio. Vamos a identificar la posición central. Porque el primer objetivo, siempre, es aislar el motor real de beneficios y separarlo de las apuestas a futuro. A ver, un error de principiante súper común es mirar la cifra de ingresos totales y quedarse tan anchos. Pero para entender la maquinaria real de una empresa hay que separar el grano de la paja, tenemos que desenmascarar qué división está trayendo el dinero a casa hoy, o sea, el núcleo duro del negocio, y qué división se lo está fundiendo a manos llenas para intentar crear los productos del mañana. Básicamente, separar la realidad de hoy de la promesa del mañana. Si miramos los resultados de este primer trimestre de 2026, saltan a la vista 2 fuerzas totalmente opuestas conviviendo bajo el mismo techo. Por un lado tenemos la familia de aplicaciones, ya sabéis, las redes sociales y apps de mensajería de toda la vida que todos usamos. Y en la otra esquina está Reality Labs, la división obsesionada con el hardware, el metaverso y la realidad virtual. Parecen 2 universos paralelos. Y, madre mía, el contraste entre ambas es brutal. Ojo a esto, la familia de aplicaciones facturó casi 55.900 millones de dólares, dejando un beneficio operativo gigantesco de 26.900 millones. Es una auténtica máquina de imprimir billetes. Pero Reality Labs apenas rasca 402 millones en ingresos y arrastra unas pérdidas de más de 4.000 millones. Es de locos, ¿verdad? Es el ejemplo de manual de un negocio súper rentable que está financiando lo que en esencia es la startup tecnológica más cara y arriesgada del planeta. Lo que nos lanza directos al paso 2, la salud financiera. Vamos a poner a prueba los fundamentales. Porque, seamos sinceros, la resistencia pura del balance lo es todo. Sobre todo con las turbulencias macroeconómicas que hay siempre a la vuelta de la esquina. Los indicadores de salud financiera no mienten. Te cuentan la historia sin maquillaje ni filtros. Evaluar cosas como el crecimiento de los ingresos, los márgenes operativos y el flujo de caja libre es, de lejos, la forma más transparente de medir si una empresa funciona bien o no. Es lo que separa las promesas vacías del dinero real que se queda al final en la cuenta del banco. Y aquí es donde los números te dejan sin palabras. Hablamos de un crecimiento interanual de ingresos del 33%, superando los 56.300 millones de dólares, con un margen operativo del 41%. Parad a pensar un segundo en esto. Mantener un margen del 41% a esta escala tan bestia es como ver un unicornio en el mundo financiero. Demuestra que tienen un poder de fijación de precios increíble y una eficiencia que aplasta literalmente a casi cualquier competidor. Pero bueno, ya sabemos que los beneficios sobre el papel no sirven para pagar las facturas, así que hay que ir a ver la liquidez de verdad. En esta tabla de conciliación vemos exactamente cómo el negocio ha transformado su día a día en casi 32.200 millones de efectivo neto, efectivo contante y sonante, el de verdad, listo para encajar el golpe gigantesco que supone comprar servidores, infraestructuras y todo lo demás. 12.386 millones de dólares. Ese es el flujo de caja libre generado en solo 3 meses. 3 meses. Es el dinero limpio que se queda en la caja fuerte después de pagar absolutamente todo lo necesario para mantener y expandir el chiringuito. Esta inyección colosal de pasta es un escudo antimisiles para la empresa y le da carta blanca para hacer movimientos estratégicos muy agresivos sin tener que pedirle un céntimo a nadie. Pasamos al paso 3, estrategia y CAPEX, o lo que es lo mismo, el rebalanceo agresivo. Una vez que sabemos que nadan en efectivo, toca auditar en qué narices se están gastando estratégicamente todo ese dinero. Los gastos de capital, o el famoso CAPEX, es básicamente el dinero que una empresa usa para comprar, actualizar y mantener activos físicos pesados, como esos inmensos centros de datos. En este mundillo, el CAPEX es el detector de mentiras definitivo. Te dice exactamente qué planea la directiva para el futuro, y es 1000 veces más fiable que cualquier nota de prensa. Si quieres saber a dónde va una empresa, sigue el rastro de su CAPEX, sin dudarlo.
Fijaos en esta tendencia histórica. La curva hacia arriba es innegable. Con casi 19.840 millones de dólares gastados solo en este trimestre, la aceleración es, francamente, una salvajada comparada con años anteriores. Cuando ves un salto así en un gráfico, la pregunta que te tiene que saltar a la cabeza es ¿qué están construyendo que chupa tanto capital de golpe? Y resulta que esta aceleración brutal tiene una explicación directa. Literalmente han dicho, y cito, que están en camino de ofrecer superinteligencia personal a miles de millones de personas. Ahí lo tenéis. Esa hemorragia de dinero está conectada directamente con el despliegue masivo de nuevos modelos de inteligencia artificial. Esto es una carrera armamentística en toda regla, donde nadie quiere quedarse atrás, y para ganar necesitas procesadores cada vez más potentes y evidentemente mucho más caros. Y esto nos devuelve a la cifra descomunal del principio, un CAPEX estimado y revisado al alza de entre 125.000 y 145.000 millones de dólares para 2026. Esta auténtica barbaridad de presupuesto cubre construir montones de centros de datos nuevos y acaparar chips de última generación a lo loco. Esto no es solo un ajuste interno, es una macroseñal indiscutible que sacude y presiona a toda la cadena de suministro tecnológica a nivel mundial. Llegamos al último paso, el 4, los riesgos ocultos. Porque ningún análisis vale su peso ni es responsable si no levantamos la cabeza y miramos qué peligros acechan ahí fuera. Cuando hablamos de vientos en contra macroeconómicos, nos referimos a esas cosas que la empresa no puede controlar en absoluto, desde que cambien una ley de golpe hasta un conflicto geopolítico. Ignorar estos riesgos es el típico error de novato, y los profesionales simplemente no se lo pueden permitir. Hay que tener siempre un ojo puesto en el entorno exterior para que no nos pillen por sorpresa. Mirad la métrica de personas activas diarias, porque aquí es donde estos riesgos empiezan a enseñar la patita. A ver, el crecimiento anual está ahí, claro, pero resulta súper curioso notar una pequeña contracción del trimestre pasado a este, bajando de 3.580 a 3.560 millones de usuarios. Los números nos dicen de forma objetiva que la fricción en el mundo real se nota y que eso de crecer infinitamente sin parar, pues nunca está garantizado. Y si rascamos un poquito, aparecen amenazas clarísimas y muy peligrosas. Primero, fricción geopolítica pura y dura en lugares como Irán y Rusia que interrumpen el servicio. Luego, un acorralamiento regulatorio brutal tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, centrado en temas tan delicados como la protección de menores. Y por si fuera poco, juicios inminentes que según los propios informes de la empresa pueden suponer pérdidas materiales gordas. Son piedras constantes en el camino que meten muchísima incertidumbre. Así que vamos con el veredicto final. Si analizamos la foto completa a través de estos 4 pilares, nos queda un ecosistema fascinante. Tenemos un negocio principal que básicamente imprime liquidez a niveles históricos, financiando a la vez una transición hacia la inteligencia artificial que es carísima y de un riesgo extremo, todo mientras navega por un mar de regulaciones bastante hostil. Antes de despedirnos, quiero dejar muy claro que este desglose tiene un propósito puramente educativo. El objetivo es aprender a evaluar una empresa siguiendo estos 4 pasos clave, y en ningún caso constituye un asesoramiento financiero. El rigor y la prudencia son la regla número 1 al analizar los mercados. Para terminar, os dejo con una reflexión. Si esa gigantesca máquina social dejara de generar dinero mañana mismo, ¿podría sostenerse de verdad esta apuesta faraónica por la IA? Es un dilema brutal que va a redefinir el sector en los próximos años y que todo buen analista debe plantearse. Para quienes busquen afinar aún más esta metodología y seguir practicando, hay disponible un documento con 7 señales macroeconómicas clave que es una maravilla. Quien quiera conseguirlo, que mande un mensaje directo con la palabra checklist. Nos vemos en el próximo análisis.